Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por darnos ese privilegio de tener a nuestro hermano Miguel con nosotros. Pedimos a Dios que lo bendiga, lo dirija, lo unja, que toda palabra que sale de su boca, que sea el Señor que la coloque y lo dirija en todo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Con nosotros nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín. Bueno, gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos concede de estar reunidos en esta noche para oír esta palabra profética, como nos ha predicado el mensajero de Dios. En este mensaje, la palabra profética, y ver el fruto que esa palabra ha producido, almas que reciben al Señor y son bautizados, y oramos a nuestro Señor Jesucristo que Él los mantenga con su poder, los mantenga firmes, y estas personas también produzcan un gran fruto, que aprendan también a alabar a Dios, a adorar a Dios, que Jairo les consiga sus Biblias para que ellos empiecen a leer la Biblia y aprendan a orar, porque la oración es algo muy importante. No es lo mismo orar que rezar. Rezar es algo cuando usted repite una oración que alguien hizo o escribió, pero orar es cuando usted se dirige a su Padre, que ya usted recibió a Jesucristo como su Señor, su Salvador, y Él es nuestro hermano mayor, y entonces tenemos un Padre, y es el Padre de todos, y por lo tanto ya nos dirigimos a nuestro Padre, aprendemos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, como dijo Jesús allá en el capítulo 16, verso 24 de San Juan, hasta ahora no habéis pedido nada, pero pidan en mi nombre, para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces podemos ver que aprender a orar, a guiarnos, tenemos ese recurso que nuestro Señor nos ha dado, de poder mantenernos en oración. Aprendan a cantar al Señor, porque también el ser humano está aquí en la tierra para adorar a Dios, para alabarle, para glorificarle, así como los pajaritos en la mañana. Ustedes ven que amanecen alabando al Creador, cantando la naturaleza. Así también el ser humano está puesto para alabarlo, aprender a orar, aprender a cantar, porque Él dice que pone en nosotros un cántico nuevo. Aprender a testificar de Él, testificar de las grandes cosas que Dios hace con nosotros, cómo nos transforma con su palabra, cómo sentimos su presencia, cómo una vez que ya lo recibimos, Él nos liberta, su liberación, su sanidad, su salvación, perdón. Todo eso usted tiene que testificar de las grandes cosas que el Señor ha hecho, y así participar también en todas las bendiciones que Cristo ha traído a su iglesia. Aprender lo que son la Santa Cena, que es algo que es todo lo que el Señor nos ha dado, es gratuito. Yo pido a nuestro amado Señor Jesucristo que bendiga cada una de estas almas que le han recibido esta noche, y pido a nuestro amado Señor Jesucristo que los sostenga con su mano poderosa y les conceda el don del Espíritu Santo,
El Espíritu Santo les llene de sabiduría, les llene de revelación, de fe, para que ellos puedan alcanzar todo lo que necesitan de Dios. Que el Señor los sostenga con su mano poderosa y vayan creciendo en el conocimiento y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios ponga su bendición sobre estas almas en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La Biblia nos dice que cuando recibimos al Señor nacemos como un niño recién nacido, y no nos podemos quedar como niños, tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. Si usted ve a un niño y todo el tiempo se queda como niño y nunca crece, entonces se convierte en un fenómeno inútil. Pero lo importante es que crezcamos hasta una estatura que dice la Biblia que nos ha sido propuesta, y es la estatura del varón perfecto. Hasta que no lleguemos a esa estatura, que es la estatura de Cristo, la estatura espiritual de Cristo. Cristo en lo natural, Jesucristo era pequeño de estatura, pero en lo espiritual Él tenía la estatura máxima, porque Él era la plenitud de la deidad. Y entonces ya los creyentes tenemos que empezar a crecer, no podemos parar de crecer en el conocimiento del Señor, y en la fe, y en el amor, y en la obra del Señor, porque dice la Biblia, creciendo en la obra del Señor siempre, todo el tiempo. Así tenemos que continuar creciendo, como decía el Señor a aquella iglesia: has dejado tu primer amor. Cuando ese amor más bien está llamado a ir creciendo cada día más, a medida que lo conocemos más, a medida que vemos su obra en nosotros, su presencia en nosotros, vemos su cuidado para con nosotros, vemos sus respuestas a las oraciones y vemos lo que Él empieza a hacer en nosotros. Ahí viene nuestro crecimiento en amor, en fe, en visión. Porque comenzamos acá, ahora ellos comienzan, como dice Pedro acá, es como un niño recién nacido que empieza a tomar la leche espiritual. Acá lo podemos ver en el libro de San Pedro, que nos habla de esto, en la primera carta de Pedro, es que está esto. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, que eran lo que uno vivía antes, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, porque nosotros no somos renacidos por simiente corruptible, sino por simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La simiente corruptible es la enseñanza humana. No nacemos por un conocimiento teológico o por un conocimiento eclesiástico para formar parte de un grupo eclesiástico, sino que nacemos en el cuerpo místico de Cristo por una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la palabra. Esa es la espada del Espíritu para Él
por eso dice que renacemos no por una simiente corruptible, que es la enseñanza humana, que es una enseñanza de composición teológica, de interpretaciones, que produce un creyente denominacional. Pero es el Señor el que va añadiendo cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Y Él los añade es por el poder de su palabra, usando su palabra, el Espíritu Santo, usando la palabra viva de Dios, que es la palabra profética, no adulterada, dice, es como la leche, no adulterada, sino algo, porque los profetas de Dios no hablan por voluntad humana, sino es un mensaje que viene por la unción del Espíritu Santo. Y por eso ustedes ven que dice acá que dice creciendo de como niños recién nacidos. Entonces desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. ¿Ven? Necesitamos crecer. No solamente los que están recibiendo al Señor esta noche y fueron bautizados necesitan crecer, sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que permanecer creciendo todo el tiempo, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en fe, creciendo en amor, creciendo, como dice Pedro en el último versículo de su capítulo del segundo libro, creciendo en el conocimiento del Señor. Siempre tenemos que seguir, como nos dice San Pablo en el capítulo 4 de Efesios, hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, el cual es Jesucristo. Y eso será cuando ya seamos transformados, y entonces ya no es la mente de nosotros, sino la mente de Cristo en nosotros, y ya será a la imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la meta hacia la cual vamos. La palabra profética, como dice ahí el mensajero hoy, que estamos creyendo la palabra profética. Si Dios no hubiera hablado que los muertos en Cristo resucitarán, y Dios no hubiera hablado que los que estemos vivos seremos transformados, nunca eso sucedería. Pero una vez que Dios lo prometió, cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 11 del libro de Juan estaba hablando de Lázaro, y él le dijo que Lázaro resucitaría. Su hermano le dice: yo sé que lo va a resucitar, la resurrección en el día postrero, porque ya él había hablado de que yo lo resucitaré en el día postrero. Pero él le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces allí nos dice el hermano William, nos hizo la doble promesa, la promesa de que los que van muriendo en Cristo, al final del camino, cuando ya se haya completado la iglesia de Jesucristo, ellos resucitarán. Y los que estemos vivos en ese tiempo seremos transformados. Ya Él nos los dijo, no morirán eternamente. Entonces ya ustedes ven que hay una promesa. Esa es la palabra profética. Esa palabra profética que dicen, como ya nos las trae el Espíritu Santo, además de lo que nos habló Jesús, también está lo que nos habló Pablo. Cuando Pablo nos dice también, no todos moriremos, en el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, versos 51 y 52, no todos moriremos, sino que con el sonido de la trompeta final, que es el último mensajero de Dios,
cuando llegue el tiempo en que ese último mensajero esté presente tocando su trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados y tendremos todos el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No va a haber diferencia entre el que murió y resucita y entre el que estando vivo es transformado. No va a haber diferencia. Todos tendremos exactamente la misma naturaleza, será el mismo ente, el mismo ser, porque seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Todos seremos iguales. Entonces, ven ustedes que es una promesa que fue dada en la palabra profética, y nosotros podemos descansar en esa palabra profética, que fue de lo que nos habló hoy el mensajero de Dios, cuando nos dijo que hacemos bien en oír esa palabra profética. Aquí Pedro nos dice: porque no le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no le hemos dado con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque ellos estaban en el monte de la transfiguración, en el monte santo, cuando Jesús se transfiguró delante de ellos y apareció Moisés y Elías. Y eso era el orden de su segunda venida. Y entonces Él está anunciando, dice, estamos anunciando la segunda venida, no como una cosa de arte mágica, sino que lo vimos con nuestros ojos cuando Él nos llevó para mostrarnos el orden de su venida, y oímos la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oí. Entonces dice, nosotros oímos eso con nuestros oídos, vimos eso con nuestros ojos, nosotros lo palpamos a Él con nuestras manos, de tal manera que no estamos predicándole alguna cosa, una ficción, sino una realidad. Y Él nos mandó a predicar esa realidad, lo hemos visto a Él resucitado. Esto era el testimonio que daba Él allí, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz. Estoy leyendo acá en 2 de Pedro 1. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros hemos oído esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la palabra profética. Todo lo que está en este libro, en esta Biblia, dice el apóstol Pablo acá en Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, él dice que todo esto es palabra profética, digamos, es inspirada por Dios. Dice, porque la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, no una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra profética. Podemos descansar en esa palabra
como nos dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos habló en el libro de San Juan, capítulo 5, dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la palabra profética. Ya sabemos que al recibirlo a Él, ya pasamos de un estado, del estado del reino de las tinieblas, al reino de luz, que es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo también nos dijo acá en el libro de Mateo, cuando habla, creo que en el capítulo 7 de San Mateo, que él dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, hablando de los que oían su palabra, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ven la importancia de oír la palabra profética? Todo esto que ustedes ven que nosotros esperamos y creemos y estamos tan tranquilos confiando que si partimos de la tierra resucitaremos, es porque ya Él lo ha prometido por la palabra profética. Y la Biblia dijo, el mismo Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces usted sabe que es una palabra segura, que Él está respaldando esa palabra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, como dice la otra versión, yo vigilo por mi palabra para que sea puesta por obra. No habla Dios por hablar. Dios es la palabra, Él es el verbo, Él es la palabra. Y su palabra es Él mismo. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en esa palabra de Dios. Por eso Él dijo que el que oye mi palabra, yo les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. La palabra de Él es como esa roca eterna, indestructible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted puede descansar en esas promesas del Señor, porque Él es fiel para cumplir sus promesas, como dice el apóstol Pablo. Sus promesas son sí y son amén. No son sí y no, sino dice son sí y son amén. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Toda dádiva, dice la Biblia, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él lo que ha hablado lo respalda. Y eso es así. Usted puede descansar en esa palabra que yo les leí allí, que dijo Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Esa es la palabra profética más segura. El cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra permanecerá por la eternidad para cumplir lo que Dios ha hablado. Que Dios me los bendiga.